Bienvenidas y bienvenidos a la Gisocueva. Estamos en Hisoka Reviews y hoy hablaremos sobre Full Metal Alchemist, cientificismo y metafísica. Hoy hablaré sobre Full Metal Alchemist Brotherhood. No voy a hablar sobre la otra. Me da igual si has visto Brotherhood o si has visto Full Metal Alchemist a secas. Las dos están bien, pero para mi gusto Brotherhood hace más justicia a la obra original, que es el manga, así que yo voy a hablar sobre ella. Dicho esto, comenzamos. Full Metal Alchemist se sitúa en Amestris, un país que recuerda mucho a la Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuyo éxito definitivo es el logro de la alquimia o la manipulación y alteración de la materia usando energía natural. La alquimia es esencialmente tratada como ciencia, una que combina la biología y la química con sus únicas leyes y principios. Estos principios, o este principio, es llamado la ley del intercambio equivalente. En el capítulo 3, los hermanos Elric viajan a la ciudad de Lior para conocer al padre Cornelo, una figura santa que se ha ganado el control de las personas, atribuyéndose milagros y adoctrinándoles en la fe del letoísmo. Al segundo que llegan, los hermanos Elric hacen sus puntos de vista a las personas creyentes. Su escepticismo hacia lo divino está justificado. Resulta que los milagros del padre Cornelo no es más que aplicaciones hábiles de alquimia que él usa para atraer a la gente y de que esta gente dé la vida por él. Los hermanos Elric, Edward y Alphonse exponen el fraude de Cornelo, librando así a la gente de Lior de su ideológica tiranía. En el siguiente capítulo, los hermanos Elric son enviados a estudiar bajo el alquimista Shaw Tucker. Tucker fue el primer alquimista en crear exitosamente una quimera parlante e intenta repetir su éxito en orden de mantener su estatus como alquimista estatal. La fascinación de los Elric rápidamente se convierte en horror y en uno de los más grandes golpes en la historia del anime. Tucker usó al perro familiar y a su propia hija como componentes para crear su quimera, pero lejos de sentir remordimiento, Tucker clama que él solo estaba haciendo lo que la ciencia demanda. Enfrente de la atrocidad, la ciencia ya no se ve tan inocente, así que lo único que nos queda es preguntarnos ¿a dónde nos lleva el conflicto entre ciencia y fe? Shaw Tucker, el inmoral alquimista en busca de conocimiento científico a cualquier costo, es quien establece el tono que va a seguir el resto de nuestra historia. En Full Metal Alchemist se nos fuerza a cuestionarnos las consecuencias de aferrarnos a la ciencia y reducir todo a términos puramente científicos. El filósofo existencialista Kierkegaard se pregunta si no es posible que la ciencia, tal y como la conocemos hoy, o una búsqueda de la verdad al estilo de la filosofía tradicional, pueda crear un monstruo. Exactamente son monstruos lo que la ciencia crea en el anime, como lo son las quimeras, creadas por el hombre, que se refieren a ellos como experimentos impíos. Este aspecto deshumano de la alquimia es consagrado como la ley del intercambio equivalente, que reduce los objetos, los animales e incluso las personas a sus componentes físicos. El viaje de los hermanos Elric empieza justo aquí, porque los dos creían que podían traer a su madre de vuelta simplemente transmutando los ingredientes básicos de un ser humano. Esta naturaleza deshumana se promueve por una de las creaciones más buscadas de la alquimia, la piedra filosofal. Cuando Edward y Alphonse descifran las notas del Dr. Marco, se dan cuenta de que el ingrediente clave para la piedra es vida humana. La alquimia está bajo tanto control del gobierno amestriano que hay tres principios fijados. El primero es, literalmente, obedecer a la milicia. De hecho, muchos de los alquimistas estatales son generalmente llamados como perros del gobierno o incluso como armas humanas. Edward choca constantemente contra la militarización de la ciencia por parte del Estado y su propia complicidad con esto. Nosotros mismos vemos la influencia militar en los principios básicos de la ciencia. Cuando los hermanos Elric
recuerdan sobre ser entrenados en una isla desierta de niños, ellos llegan a la epifanía de que la alquimia es todo sobre el entendimiento del flujo natural de energía. Que es de construir y reconstruir. Pero este principio es retorcido en boca de la milicia, justificando la destrucción de todo un país y el asesinato de toda su población. Como herramientas del gobierno, los alquimistas se han convertido en los mismos instrumentos del antagonista principal. Este antagonista, llamado Father, quien controla el estado de Amestris. Father desea ser un dios y para ello ha usado la alquimia, los conflictos militares y millones de vidas humanas en el exterminio total del pueblo de Ishbal. El país de Amestris recuerda mucho a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, un país militante expandiéndose más allá de sus fronteras que, detrás de su motivación de la Alemania nazi de el poder es correcto, sale a la superficie en Amestris. Como el general Raven, que recurre al darwinismo social para justificar una exterminación en masa. Así que es seguro decir que en Fullmetal Alchemist hace una historia sobre el seguimiento ciego a la ciencia. Pero, ¿qué es lo que dice sobre la fe? La fe es mostrada como otro modelo explicativo de poder y de verdad. De hecho, para tener una gran cantidad de personajes científicos, hacen un gran número de apelaciones a la fe. Ejemplo de ello, las limitaciones que tiene la alquimia ante el nacimiento de un bebé. El Dr. Marco, el alquimista responsable de la creación de la piedra filosofal durante la guerra de Ishbal, el exterminio de Ishbal, porque a eso no se le puede llamar guerra, llama a divina providencia que haya conocido al ishbalano Scar antes de que ambos fueran a desafiar al gobierno. Incluso King Bradley, un homúnculo, se pregunta si su propia muerte a manos de Scar fue providencia. Así que, ¿cuál es la temática que toma el anime al final? El problema con el cientificismo no es que la no ciencia sea mala y la ciencia sea buena. La ciencia es solo una de muchas ideas que impulsan a la sociedad. Hay que oponerse a la veneración irreflexiva de cualquier ideología que inhibe el pensamiento libre. El seguimiento ciego de la ciencia como la única verdad es tan perjudicial como el seguimiento ciego de la fe como única verdad. Scar va a por los alquimistas por venganza, porque no les tiene solo como armas humanas, sino que transgreden contra Dios, porque Él es el único que posee el derecho de crear. Scar aprende más sobre Amestris. Se da cuenta de lo mal que está a buscar venganza. Scar, quien una vez clamaba sus acciones en palabras de Dios, finalmente entiende que ninguna ideología justifica el asesinato. Incluso rompe las estrictas reglas que gobernaban su fe usando la alquimia que su Dios aborrece con el fin de salvar el país que una vez odió. Father se obsesiona con el poder de la alquimia y toma su obsesión al extremo viendo a la humanidad como no más que materiales para usar con el fin de convertirse en Dios. Cegado por el cientificismo, Father no puede entender el valor de las emociones humanas y las descarta en su intento de volverse perfecto. Este separa los 7 pecados capitales de él: lujuria, codicia, pereza, gula, envidia, ira y orgullo. Evidentemente esto sale mal.
Estos se rebelan en contra de él. Father finalmente es asesinado y arrastrado hasta el vacío de donde él viene, y es ahí donde conoce a el verdadero Dios, un ser llamado Verdad. Aún desesperado, Father demanda saber qué es lo que hizo mal, pero al contrario de Scar y otros, Father se rehúsa a reconocer cualquier sabiduría humana más allá de la alquimia. Todo esto vuelve más especiales a los hermanos Elric a lo largo de la serie, y humildemente rechazan una sola ideología. Desde el inicio del anime, ellos luchan por saber qué es la alquimia y qué es ser alquimista estatal. Es precisamente este cuestionamiento lo que les hace ser tan especiales, tan ingenuos y tan agradables.